Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartirles el PowerPoint de hoy. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a repasar así rápidamente lo que vimos la clase pasada para poder retomar el tema de la clase de hoy, ¿sí? Nosotros estudiamos la clase pasada qué pasaba cuando superponemos dos oscilaciones armónicas de frecuencias diferentes, ¿sí? Lo estudiamos en un caso particular, o sea, en general, las dos perturbaciones las podemos escribir de esta manera, como psi1 y psi2, ¿sí? Lo más general que podemos escribir dos perturbaciones armónicas es esta, donde todas las amplitudes de las dos son diferentes, las fases iniciales son diferentes y las frecuencias son diferentes, ¿sí? En el caso particular que estudiamos, dijimos que A1 y A2 sean iguales y Φ1 y Φ2 sean iguales e iguales a 0. ¿Sí? Eso lo hicimos simplemente para hacer un caso por ahí más simple de ver la cuenta, ¿sí? Y es el caso que además optimiza este efecto de las pulsaciones, de batidos, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Esto estoy repitiendo la misma cuentita que hicimos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando uno suma estas dos perturbaciones manteniendo las frecuencias diferentes, pero con la amplitud igual y las fases iniciales iguales a 0? Vimos en ese caso que esta suma de dos cosenos la podemos escribir de esta manera, ¿sí? O sea, pasar de escribir una suma de cosenos como un producto de cosenos, ¿sí? Donde ahora las frecuencias de estos cosenos no son las mismas que estas, obviamente, ¿sí? ¿Cuáles son? Estas nuevas frecuencias que están en estos dos factores son la omega p o omega promedio, ¿sí? Que es el promedio de las dos frecuencias, omega 1 y omega 2 que estoy sumando, y la omega m es lo que llamamos la frecuencia de modulación, ¿sí? Que era la resta de las dos frecuencias dividido 2, ¿sí? A este factor, 2a por coseno de omega de modulación t, lo llamamos amplitud de modulación. ¿Por qué? Porque en el caso especial en que las frecuencias omega 1 y omega 2 sean parecidas, esta oscilación a omega m es una oscilación mucho más lenta que la oscilación a omega p, ¿sí? La omega m es mucho más chica que omega p, ¿sí? Porque acuérdense que va como la resta, ¿sí? De las dos frecuencias. Si son muy parecidas, eso va a dar un número chico, ¿sí? Mientras que el promedio va a ser un número parecido a omega 1 y a omega 2. Entonces, visto de esa manera, para este caso particular, esta función, amplitud de modulación de t, la puedo ver como una amplitud variable, ¿sí? No es una amplitud, digamos, estrictamente hablando, porque cuando hablamos de amplitud de un coseno estamos siempre pensando en una constante, ¿sí? Pero sería una amplitud que varía, pero varía muy lentamente, ¿sí? Casi que se podría decir que en el tiempo que dura una oscilación de omega p, la amplitud no varía, ¿sí? Varía en tiempos más largos, ¿sí? Pero no varía en una oscilación de omega p, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, podemos escribir a esta superposición como una oscilación casi, entre comillas, casi armónica. ¿Sí? Bien. Esta interpretación de la oscilación casi armónica tiene sentido si las frecuencias omega 1 y omega 2 son parecidas. ¿Sí? Si las frecuencias omega 1 y omega 2 son bastante distintas entre sí, esto lo puedo escribir igual. ¿Sí? O sea, esto es una relación matemática, el pasaje de acá a acá. ¿Sí? Pero lo que no va a tener el mismo significado es que, digamos que esto no se va a comportar como una modulación de esta función. ¿Sí? El resultado va a ser una forma rara de función, ¿sí? Como la que vimos en el applet al final de la clase pasada. ¿Sí? O sea que esta interpretación de decir que esto lo pienso o lo veo como una oscilación casi armónica, ¿sí? Tiene sentido cuando las frecuencias son parecidas. ¿Sí? Entonces habíamos visto que, por un lado, o sea, la suma, lo que sería este psi1 más psi2, sería mi psi de t, ¿sí? Me da como resultado esta curva blanca, ¿sí? Que tiene oscilaciones a frecuencia omega promedio, la frecuencia alta de las dos, ¿sí? Que es parecida tanto a la frecuencia de omega 1 como de omega 2, pero está modulada por esta amplitud de modulación. O sea que estas oscilaciones como que aumentan y disminuyen de amplitud. ¿Sí? En el caso de una onda de sonido, como es el caso de los diapasones que vimos la otra vez, eso se manifiesta, ¿sí? Como una fluctuación en el volumen. ¿Sí? La amplitud tiene que ver con el volumen, más estrictamente la amplitud al cuadrado. ¿Sí? Tiene que ver con el volumen en el caso de ondas de sonido. ¿Sí? Con la intensidad del sonido. Entonces, lo que uno percibe cuando hace sonar dos diapasones de frecuencias parecidas, percibe como un sonido de una única frecuencia, pero que baja y sube en intensidad. ¿Sí? Pasa por silencio, que serían estos valles de acá, y por máxima intensidad o máximo volumen en estas crestas. ¿Sí? Esto a modo de repaso de la clase pasada. ¿Sí? Hasta acá, esto sería nuestro punto de partida para hoy. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí. Dale. Dijo que cuando las amplitudes son iguales, es como que optimiza que ocurra una pulsación, pero cuando no son iguales... Bien, gracias que, mira, me había olvidado de decir eso y me ayuda un montón que me lo hayas preguntado. ¿Qué pasaría si no considero que las dos amplitudes A1 y A2 son iguales? Bueno, lo que va a pasar, ustedes pueden hacer la cuenta y ver cómo es la gráfica, ¿sí? Pero lo que va a pasar es básicamente lo que vimos en el applet que mostraban en el osciloscopio en el video de la semana pasada. No en el applet, en el video. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a tener fluctuaciones, ¿sí? Voy a tener una amplitud de modulación, pero el hecho de que las dos amplitudes sean distintas va a impedir que esta curva llegue a cero, nunca. O miremosla acá. Digamos, nunca voy a tener un cero. ¿Sí? Entonces voy a tener fluctuaciones, voy a tener máximos y mínimos, pero nunca voy a llegar a cero. ¿Sí? O sea, el caso de amplitudes iguales es el que optimiza la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. ¿Sí? O sea que si yo estoy interesado en escuchar esas fluctuaciones de volumen,
me conviene tratar de que las dos ondas tengan la misma amplitud. Si yo tocando el diapasón no lo logro, bueno, voy a tener una fluctuación que seguro la voy a percibir, pero nunca voy a llegar a percibir un silencio total. ¿Sí? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces, hasta acá, respecto de superponer dos oscilaciones armónicas, ¿sí? Los superpusimos, digamos, en principio pensando en dos funciones armónicas que dependen del tiempo y después lo ejemplificamos para el caso de los diapasones, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es cómo se visualiza, cómo se manifiestan los batidos o pulsaciones en el caso en que estos se produzcan entre modos normales. ¿Sí? ¿Cómo es que puede haber batidos entre modos normales? Bueno, ya sabemos que para un sistema con 2 grados de libertad, las soluciones son combinaciones lineales de funciones armónicas de dos frecuencias diferentes correspondientes a modo 1 y a modo 2. Por lo tanto, la solución general es una superposición de dos oscilaciones armónicas de distintas frecuencias, ¿sí? Por lo tanto, puede haber posibilidad de generar batidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en un ejemplo, ¿sí?, cómo se manifiestan los batidos en un sistema mecánico con 2 grados de libertad. Y lo vamos a ver en este ejemplo de los dos péndulos, ¿sí? Dos péndulos acoplados. ¿Sí? No vamos a resolver el problema entero, que a esta altura yo calculo que ustedes ya lo abordaron. Simplemente voy a tomar los resultados, que también son bastante intuitivos en cuanto a cuáles son los modos, ¿sí? En este problema tenemos 2 grados de libertad, o sea, voy a tomar las oscilaciones longitudinales, ¿sí? Como se ve en este esquema, ¿sí? Y tenemos los dos modos, el primero en el cual el resorte del medio no hace fuerza, ¿sí? Y entonces las dos partículas se mueven juntas, ¿sí? Ese modo 1 tiene asociada esta frecuencia omega 1, que tiene que ver con los péndulos y no con el acoplamiento, ¿sí? Y en el cual psi A es igual a psi B para todo T. ¿Sí? Y el modo 2, donde sí entra en juego el resorte que los une, y entonces la frecuencia asociada es esta de acá, donde también entra K y M, ¿sí? Y donde la configuración del modo es psi A igual a menos psi B, ¿sí? O sea, se mueven así las partículas, siempre en igual magnitud, pero en sentidos opuestos, ¿sí? Este es un sistema súper simétrico, digamos, de los primeros que uno resuelve con 2 grados de libertad, así que nos vamos a agarrar de este caso, ¿sí? Entonces, como les decía, este es un sistema de 2 grados de libertad que tiene estos dos modos normales que ya describimos recién. O sea que la solución más general para el movimiento de cada una de las partículas va a ser una combinación lineal de esos modos, ¿sí? Es decir, que va a terminar siendo una combinación lineal de dos funciones armónicas de frecuencias omega 1 y omega 2, ¿sí? Entonces, si A lo escribo como la suma A1 coseno omega 1 t más phi 1 más A2 coseno omega 2 t más phi 2, y psi B como la resta, ¿sí? ¿Por qué va la resta acá y acá la suma? ¿Alguien me puede decir?
¿Por tenía qué esa no puedo misma... poner más a 2 y listo? ¿Quién habló? Ah, no, yo había dicho que tenía justo esa duda, la estaba por preguntar, así que no. Ok, ahora lo vamos a aclarar. A ver si alguien puede ayudar a aclarar esto. ¿No es porque se mueven opuestos? Claro, o sea, muy bien, Santiago. O sea, fíjense, supongamos que el sistema está en modo 1, ¿sí? Que es una solución posible, una solución especial, pero posible, ¿sí? Si el sistema está en modo 1, la amplitud A2 va a ser 0, ¿sí? O sea, toda esta parte no va a estar ni para psi A ni para psi B, ¿sí? Y en ese caso, la solución tiene que ser tal que psi A sea igual a psi B. Por lo tanto, si acá puse A1, acá sí o sí tengo que poner A1. No hay otra opción. ¿Se entiende eso? O sea, estaríamos hablando de que el autovector para este modo 1 sería el 1, 1. Si le pongo 1 a psi A, le tengo que poner 1 a psi B. ¿Sí? Lo mismo o análogamente podemos pensar el caso en que estemos en modo 2. ¿Sí? Si el sistema se está moviendo en modo 2, A1 va a ser 0, toda esta parte no está, y entonces, si psi A tiene una amplitud A2, psi B no puede tener una amplitud A2, porque el modo 2 corresponde al autovector 1 menos 1, ¿sí? O sea, psi A es menos psi B, ¿sí? Siempre. Entonces, si A2 es la amplitud que le corresponde a psi A, entonces para psi B tiene que ser menos A2. No hay otra opción para eso, ¿sí? Esto está dado, esto de alguna manera es una amplitud A2 arbitraria que quedará a ser determinada por condiciones iniciales, pero multiplicada por el autovector 1 menos 1. ¿Sí? Del autovector 1 menos 1 no podemos escapar. ¿Sí? Por eso este menos tiene que estar. ¿Sí? Lo mismo que acá, este más también tiene que estar, digamos. ¿Sí? Podría darse una situación donde, qué sé yo, que las masas fuesen diferentes, por ejemplo, y entonces que el autovector del modo 2, supongamos que fuese otra cosa, que fuese 1 menos 3. ¿Sí? Entonces, digamos, automáticamente, si es 1 menos 3, acaba de decir más a 2 y acaba de decir menos 3 a 2. ¿Sí? Es cierto que a 2 lo puedo determinar con condiciones iniciales, pero el autovector para el modo ya está definido por el modo. ¿Sí? Entonces, este más menos tiene que ver con psi A igual a menos psi B, y este más tiene que ver con psi A igual a psi B, ¿sí? Con la configuración del modo, con el autovector. ¿Sí? Ahora sí, Carolina. Sí, sí, sí. Ahí está. Bien. Gracias. Bueno, buenísimo. Entonces, mirando acá, vemos que psi A de t es una combinación, una superposición de dos cosenos de frecuencias diferentes, tal como sumamos el caso de la clase pasada. Y lo mismo para psi B. ¿Sí? Entonces, uno mira esto y dice, ¿podrá haber pulsaciones de modos normales? Bueno, veamos un poquito eso. Entonces, ¿bajo qué condiciones vamos a lograr pulsaciones o batidos, de acuerdo a lo que ya vimos? Bueno, la primera condición es la que habíamos visto también la clase pasada, que las frecuencias tienen que ser parecidas, ¿sí? Pero las frecuencias acá las puse en un recuadrito para tenerlas a mano.
Las frecuencias eran estas, omega 1 y omega 2. ¿Sí? Entonces, para que sean parecidas, ¿sí? Forzosamente, el término que está agregado en omega 2 debería ser pequeño en relación al primer término. ¿Sí? Si este término es pequeño, la omega 2 y la omega 1 van a ser parecidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que este término sea pequeño? Porque fíjense que justo este término tiene metido la constante elástica del resorte. ¿Sí? Si estoy pidiendo que esto sea chico, ¿sí? Lo que estoy pidiendo en realidad es que las dos partículas estén débilmente acopladas. ¿Sí? Que haya acoplamiento, porque si no hay, cada partícula se mueve por su cuenta, ¿sí? O sea, algo de acoplamiento tiene que haber, pero que sea débil. ¿Sí? Esa es la primera condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr que las frecuencias sean parecidas? Bueno, pidiendo que el acoplamiento sea débil. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de optimizar, digamos, de maximizar el efecto, y para eso, entonces, vamos a pedir que las dos amplitudes sean iguales, ¿sí? Ya que, de acuerdo a lo que explicamos recién, es es el mejor caso, digamos, donde la diferencia entre el mínimo y el máximo que vamos a observar es máxima, ¿no? Entonces nos conviene tratar de tender a esa situación, donde A1 y A2 sean iguales, entonces los voy a llamar a esa amplitud, ¿sí? Si pedimos también que las fases iniciales sean 0, que eso es fácil, digamos, de pensar en el sentido de las condiciones iniciales que uno le va a tener que dar, poniendo todo eso, resulta que si A de t es esto, fíjense que acá ya reemplacé A1 y A2 por A, y ya Φ1 y Φ2 por 0. ¿Sí? Y psi b me queda esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Sí? Que las voy a necesitar calcular para imponer las condiciones iniciales al sistema. ¿Sí? Bueno, derivo. ¿Sí? Psi a punto de t va a ser la derivada de esto, que es esto de acá, y psi b punto de t es la derivada de esto, que sería esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, a t igual a 0, ¿sí? Si yo evalúo toda la psi a, psi b, psi a punto y psi b punto en t igual a 0, ¿qué obtengo? Que psi a en 0, ¿sí? Los cosenos en 0 me dan 1. O sea, psi a en 0 me va a dar a más a, 2a. ¿Sí? Psi b en 0 me da 0. Y psi a punto en 0, como son senos, me da 0, y psi b punto también. ¿Sí? O sea que a t igual a 0 tenemos esta condición inicial. ¿Sí? O sea, tenemos que darle aparentemente al sistema esta condición inicial para poder generar batidos siempre y cuando estemos en el caso de acoplamiento débil. ¿Sí? Fíjense que, ¿qué significa dar esta condición inicial? Es muy simple, ¿sí? Es simplemente hacer un apartamiento de una de las dos partículas respecto de su posición de equilibrio, un apartamiento en una cantidad arbitraria, ¿sí? 2a, dejar a la otra sin hacerle nada, no apartarla de su posición de equilibrio, y no darle a ninguna velocidad inicial. O sea, directamente es apartar a una de su posición de equilibrio y soltarla. ¿Sí? Esa sería la condición inicial que uno le tiene que dar al sistema. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros hacemos eso, ¿sí?
damos esta condición inicial y tenemos esta situación de acoplamiento débil, ¿sí? Y queremos ver cómo se va a ver esa pulsación de modos normales, ¿sí? ¿Cómo es el movimiento del sistema en este régimen? ¿Sí? Entonces, para ver eso, ¿sí? Un poquito, podemos recurrir a las definiciones de omega promedio y omega de modulación que dimos la clase pasada, y podemos invertirlas, digamos, y encontrar omega 1 y omega 2 en función de ellas para poder escribir todo lo que encontramos recién en términos de omega promedio y omega de modulación, ¿sí? Entonces, directamente escribo psi A de t, ¿se acuerdan que decía A coseno de omega 1t más A coseno de omega 2t? ¿Sí? Entonces reemplazo por lo que son respecto de omega promedio y omega de modulación, y operando un poquito, fácil, desarmando los cosenos, ¿sí? Llegamos a una expresión para psi A de t que es idéntica a la que teníamos en el caso de la clase pasada, donde tenemos una amplitud de modulación que va como el coseno de omega de modulación t, multiplicada por el coseno de omega promedio t. ¿Sí? Dicho de otra manera, es una oscilación a omega promedio modulada por una amplitud que varía lentamente. ¿Sí? O sea que el movimiento, ahora psi A es el movimiento, es directamente el desplazamiento de la partícula A. ¿Sí? O sea que la partícula A se va a mover de esta manera, se va a mover como oscilando a frecuencia omega promedio, pero modulando su amplitud. ¿Sí? Fíjense que esto es un coseno, en algún momento esto pasa por 0, ¿sí? Y en algún momento esto tiene un máximo, ¿sí? O sea, esta amplitud modula a este coseno, ¿sí? Y lo mismo, o análogo, tenemos para psi b, donde acá la única diferencia es que tenemos este menos, ¿sí? Eso hace que acá prevalezcan los senos en vez de los cosenos, ¿sí? Y obtengo también una expresión similar, donde ahora tengo seno de omega promedio t en vez de coseno, y seno de omega de modulación t en vez de coseno, ¿sí? O sea que están en contrafase la partícula A y la partícula B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto en palabras, digamos? Uno podría decir que lentamente o gradualmente la amplitud de la oscilación de la partícula A va decreciendo, ¿sí? Va decreciendo por este coseno de omega de modulación, ¿sí? Pero cuando a medida que este va decreciendo, el B va aumentando, ¿sí? Porque va como el seno, y va a lograr tener un máximo. Fíjense que el máximo de este es el máximo de este, es el mismo máximo, ¿sí? Solo que el instante de tiempo en el que se logra el máximo para A y para B están alternados, ¿sí? A logra el máximo cuando B está en un mínimo y viceversa, ¿sí? O sea que de alguna manera es como que cuando uno se mueve mucho, el otro está casi quieto, y después se empieza a mover el que estaba casi quieto y el otro empieza a detenerse, ¿sí? O sea que la energía de vibración pasa de un péndulo a otro en forma cíclica, ¿sí? Y lo que llamamos pulsación o batido es un ciclo completo de transferencia de la energía de A a B y de B a A, volviendo, ¿no? Un ciclo entero. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver esto en una gráfica más dinámica, que es en realidad el mismo
applet que les mostré el otro día. Acá. Acá estamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta animación donde tenemos dos partículas unidas por resortes? ¿Sí? Este no es el ejemplo de los péndulos. Es un ejemplo como el que vimos la vez pasada, ¿sí? Pero lo que tiene de bueno es que uno puede variar la constante elástica del resorte del acoplamiento, ¿sí? Y justamente esa constante elástica es la que va a estar en la omega 2 que no está en la omega 1, ¿sí? Entonces, haciendo ese acoplamiento débil, ¿sí? Pequeño, en relación al aporte de la constante elástica de los resortes externos, uno puede lograr batidos. Entonces, ¿cómo se hace para lograr batidos? Bueno, por ejemplo, pongo una constante elástica grande para los resortes externos y una constante elástica chica, bastante chica, para el resorte del medio, ¿sí? Y además, ¿qué condición inicial le tengo que dar? Dijimos que tengo Que que partan del que una, Cero, ¿no? velocidad. claro, Y la otra. tal cual, que una no le hago nada, ¿sí? Y a la otra, ¿sí? Que a nosotros nos quedó psi A, pero puede ser cualquiera, el sistema es simétrico, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, 1, 0, después probamos la otra combinación, ¿sí? En esta animación ya está implícito que las velocidades iniciales son 0, así que nos viene bien porque es justo el caso que necesitamos para lograr batidos, ¿sí? Entonces lo voy a poner y vamos a ver, van a poder ver dos cosas. Por un lado, cómo se mueven las partículas. Y por otro lado, acá abajo va a graficar el desplazamiento de cada una en función de t. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Sí? O sea, fíjense, cuando tenemos, por ejemplo, el inicio, ¿sí? En el inicio yo le di un desplazamiento a la partícula roja, ¿sí? La 1, ¿sí? Por eso la 1 arranca arriba, ¿sí? Arranca con su máxima amplitud. Ese desplazamiento inicial que yo le doy es el máximo desplazamiento que va a lograr. Nunca va a lograr más que eso, ¿sí? Entonces está en su máximo, mientras que la 2, la azul, está en 0, ¿sí? Porque no la toco inicialmente. Automáticamente, cuando yo lo suelto a la partícula roja, ¿sí? Empieza a oscilar la roja y su amplitud va disminuyendo, mientras que a la vez la azul, que estaba totalmente quieta inicialmente, empieza a moverse. La frecuencia de la oscilación es la misma, la del azul y la de la roja, ¿sí? Solo que tienen los máximos y mínimos contrapuestos, ¿sí? Hasta que esta disminuye tanto y esta aumenta su máxima amplitud y a partir de ahí se invierte. Entonces, la azul empieza a frenarse, digamos, a disminuir su amplitud, mientras que la roja empieza a aumentar su amplitud, ¿sí? Esto en cuanto a la gráfica, pero me gustaría que vuelvan a mirarlo, a fijarlo en el movimiento de las partículas, ¿sí? Voy de nuevo. ¿Ven? Ahí se mueve mucho la roja. Ahí se va frenando
y le transfiere la energía al azul. Ahí va el azul, se va frenando y ahí va la roja. ¿Sí? Agustín, tremendo, dice. Sí, tremendo. Y más tremendo es verlo en la realidad, ¿sí? Porque esto es una animación. Ahora les voy a mostrar un videíto también. Pero bueno, lo más lindo es hacerlo en el aula, que en la época normal en que íbamos a la facultad, lo podíamos hacer. Bueno, entonces nada más probar para que se convenzan que si yo cambio y en vez de darle una amplitud a la partícula roja, le doy al azul, todo es similar, solo que acá va a empezar la azul y acá la roja, se intercambian los roles, pero el movimiento va a ser el mismo. ¿Sí? O sea, no importa cuál desplazo, siempre voy a obtener batidos. También quiero mostrar que este mismo sistema, si yo le doy una condición inicial distinta, ¿sí? Compatible con modo 1, por ejemplo, va a estar en modo 1, como vimos la vez pasada, y no va a haber batido. ¿Sí? Es el mismo sistema, el mismo acoplamiento débil, pero con una condición inicial diferente, ya es diferente el comportamiento. ¿Sí? Le puedo dar condición inicial de modo 1 o de modo 2. O sea, es todo el mismo sistema, pero con la condición inicial adecuada, logro que se comporte de manera distinta. Si no le doy ni condición inicial, ni de modo 1, ni de modo 2, ni de batido, bueno, voy a obtener una cosa rara, qué sé yo. Por ejemplo, esta. No va a ser exactamente ni una cosa ni la otra. O sea, no tengo ceros, ¿sí? Pero bueno, tengo algo parecido, ¿sí? Según cómo sea la condición inicial, bueno, va a ser el resultado de lo que obtenga, ¿sí? Bien, entonces volvamos a la clase. Y veamos un poquito más la cuenta, ¿no? De cómo se ve este comportamiento, ¿no? Del traspaso de la energía de una partícula a la otra, desde el punto de vista del cálculo de la energía del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la energía total del sistema, suponiendo que durante un ciclo rápido, lo que les decía antes, a omega promedio, o sea, durante una oscilación, ¿sí? De las cortitas, ¿sí? De las que tienen frecuencia alta, la amplitud de modulación es prácticamente constante, ¿sí? Con esa aproximación voy a hacer el cálculo de la energía total del sistema, ¿sí? Entonces, acá vamos. La energía del sistema la puedo pensar como el término de la energía cinética de A, más la energía potencial gravitatoria de A, más la energía cinética de B, más la energía potencial gravitatoria de B, más la energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces tengo que escribir todos estos términos. La energía cinética de A, 1/2 de la masa, psi A punto cuadrado. La energía potencial gravitatoria, ¿sí? Es mg por la altura, ¿sí? La altura, acá hice un grafiquito como para que se entienda de dónde sale esto, ¿no? O sea, la altura que me importa es esta h de acá, ¿sí? Que es L, ¿sí? Que es la longitud
del péndulo, L menos este pedacito que es L coseno de tita A, porque estamos hablando de la partícula A, ¿sí? Por eso me queda este paréntesis. Después viene la energía cinética de B y potencial gravitatoria de B, igual. Y por último, la energía potencial elástica, ¿sí? Que va como la resta. Bien. Como el acoplamiento es débil, ¿sí? Porque estamos analizando este traspaso energético en el caso particular de batidos, ¿sí? Esa energía potencial de acoplamiento, digamos, es mucho más chica que todos los otros términos, por lo tanto lo voy a despreciar. Y entonces, ahora voy a escribir cada uno de estos términos digamos en términos de omega promedio y omega de modulación, ¿sí? Tal como los tenía escrito en la pantalla anterior, ¿sí? Psi A punto, ¿quién era? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Psi A habíamos dicho que era la amplitud de la modulación por el coseno, ¿sí? Entonces Psi A punto es derivar eso, ¿sí? Me queda el seno, ¿sí? Me queda una omega y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Después, el término de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Hasta acá copié todo igual, y acá lo único que hice es, en vez de coseno de tita A, lo escribí como el desarrollo en serie de Taylor del coseno para ángulos pequeños, ¿sí? O sea, estos serían los primeros 3 términos, porque digamos el de orden 1 está, pero vale 0, ¿sí? Serían los primeros 3 términos del desarrollo de Taylor del coseno alrededor del 0, ¿sí? Después tenemos otro término que es la energía cinética de B, que es análogo a este, solo que con B, y acá me queda coseno en vez de seno. Y este es el término de la energía potencial gravitatoria de B, ¿sí? Que es donde hice lo mismo que con A, ¿sí? Fíjense que acá me va a quedar 1 menos 1, que se va a cancelar, ¿sí? Entonces, veamos, el primer término lo dejo igual, no hice nada, ¿sí? El segundo término, ¿sí? Es MGL. Este 1 y menos 1 se va, me queda el 2, que sale acá abajo, y me queda tita A cuadrado. Y a tita, como es ángulo pequeño, ¿sí? Lo pienso como seno de tita, y entonces lo puedo escribir como psi, que es el desplazamiento horizontal, sobre L. ¿Sí? Como está al cuadrado, va psi sobre L al cuadrado. ¿Sí? Acá no hice nada, copio el término de la energía cinética de B, lo mismo para la energía potencial gravitatoria de B. ¿Sí? Y ahora, fíjense, estos términos de la energía potencial gravitatoria, este y este, ¿sí? Los voy a expresar, ¿sí? Con la expresión de psi A y de psi B, ¿sí? Entonces me queda, por un lado, psi A, ¿quién era? Era amplitud de modulación por coseno de omega promedio t, ¿sí? Eso está al cuadrado, ¿sí? Y además me queda, fíjense que acá tengo L y acá tengo L cuadrado, puedo simplificar una L y me queda G sobre L. A G sobre L lo escribo directamente como omega promedio al cuadrado, ¿sí? Que era la omega 1, básicamente, o la omega 2 también, porque es acoplamiento débil, ¿sí? Entonces lo escribo de esta manera. Y lo mismo hago con el otro término de energía potencial gravitatoria. Y Eh, sí, ¿Podría repetir eso de G sobre L? sí, va de nuevo. Fíjate que acá
tengo una L arriba y acá tengo una L cuadrado, ¿no? Por este cuadrado de acá. Entonces, puedo pensar a todo esto como mg sobre L sobre 2, por el psi a cuadrado, ¿no? Entonces, me queda G sobre L. Y G sobre L es omega 1 cuadrado. ¿Te acordás? Es la frecuencia del Ah, modo sí. 1. ¿Sí? Que en estas circunstancias digamos, es también la omega promedio, aproximadamente, porque el acoplamiento es débil. ¿Sí? Entonces Claro. escribo directamente eso como omega promedio al cuadrado. ¿Sí? Sí, ok, Eh, gracias. no, de nada. Entonces, bueno, acá hago lo mismo y ahora fíjense que sumo, ¿sí? Fíjense que estos términos me quedó casi todo común, ¿sí? En este primer corchete, ¿sí? Es todo igual, salvo que este tiene coseno cuadrado y este tiene seno cuadrado, ¿sí? Entonces saco factor común, 1/2 de la masa, omega pro cuadrado, amplitud modulación cuadrado, y me quedan en paréntesis seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, ¿sí? O sea que de todo esto se me transformó en este primer término de acá. Y el segundo pasa lo mismo, ¿sí? Queda todo igual, menos seno cuadrado coseno cuadrado, que me da 1, y se me transforma en este segundo término de acá. ¿Sí? O sea que la energía total del sistema es esto, ¿sí? Bajo esta aproximación. Como me quedó un término, digamos, asociado a A de modulación, que es el que venía de la partícula A, ¿sí? A ese término lo voy a llamar energía de A, y al término que tiene B de modulación, que venía de la psi B, lo voy a llamar energía de B. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, bueno, podemos volver. Me perdí sí, en las aproximaciones que estamos haciendo. sí. Por ejemplo, la primera línea, que sacamos el término de la energía potencial elástica. Claro, por el acoplamiento débil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque K, acordate, ¿sí? Que estamos, vuelvo más atrás, mira. Vuelvo más atrás donde pusimos las frecuencias, acá. Acá, por ejemplo, las tengo chiquititas. ¿Sí? Acá arriba, ¿sí? Arriba a la derecha. Sí, sí, sí. Fíjate, omega 1 cuadrado es G sobre L. Omega 2 cuadrado es G sobre L más algo que tiene que ser muy chiquito en relación a G sobre L. ¿Sí? Acoplamiento débil. Sí, Ese sí. algo tiene K. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo en definitiva, que todo lo que vaya con K sobre M va a ser mucho más chico que lo que vaya con G sobre L. ¿Sí? Ok, Lo sí. que vaya con K sobre M va a tener que ver con modulación. Lo que vaya con G sobre L va a tener que ver con promedio. ¿Sí? Entonces, la aproximación primera que hicimos ahí es despreciar lo que va con K, ¿sí? En relación a los otros términos que van con G sobre L o con omega promedio. ¿Sí? Acá. Sí, sí, ahora entendí. Claro, claro. Porque, sí, sí. Bien. Y después, bueno, esto es una aproximación a segundo orden solo por ángulos chicos, ¿sí? Lo del Claro, polinomio ponerle eso. Sí. ¿Por qué estamos aproximando a ángulos chicos ahí, por ejemplo? Ah, porque si no tenemos pequeñas oscilaciones, ya no tenemos la ecuación linealizada. ¿No? O O sea, sea, entonces, siempre vamos a tratar fuerzas lineales, ¿no? O sea, vamos a tratar un péndulo que se está comportando, ¿sí? Bajo el régimen de la ecuación diferencial lineal, ¿sí? No la exacta que sale con el seno, ¿sí? ok, sí, sí. Entonces estamos aproximando pequeñas oscilaciones, digamos. Sí, claro. Sí, Ah, o ok, sea, sí, perfecto. eso desde el punto de entrada, de partida.
¿sí? O sea, nada en esta materia va a tener ecuaciones que no sean lineales, ¿sí? Claro, sí, de hecho, sí, la frecuencia y todo eso G sobre L ahí ya está, Ahí ya está metido. aproximado. Es que Claro, está sí, si no, perfecto. no Sí, pude sí. ni sacar los modos, nada. Sí, 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 por eso me había Sí. olvidado. Está No, ok, perfecto. no pasa nada. Así que bueno, esa es la otra aproximación. Y después, ¿qué más? No, ya está, No, ya porque está, cuando porque era hiciste phi ángulos sobre chicos. L Claro, también es por lo de ángulos chicos. tal cual, era lo Pero mismo. ponele porque capaz me confundí con lo de ángulos chicos porque me quedé pensando en el applet que vimos recién de resortes. Ahí Ahí no no hace haríamos, falta. No, ahí no claro, hace no, falta porque ese sería otro caso. Ya no sería este cálculo de la energía, ¿sí? Porque claro, no ok, estaría sí, la parte potencial no gravitatoria, es por ejemplo. gravitatoria. Sí, está Claro, perfecto. ¿sí? Ok, ok, ya entendí. Gracias. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, habíamos dicho que a esto lo llamábamos energía de A, energía de B, y entonces acá simplemente lo escribo más grande, ¿sí? ¿A qué llamamos energía de A? ¿A qué llamamos energía de B? Y acá simplemente lo que hice fue escribir quién era la amplitud de modulación, ¿sí? Que era 2A por el coseno de omega de modulación T, ¿sí? Entonces acá lo escribí directamente, sería un 4A cuadrado coseno cuadrado de omega de modulación T, que con este 2 me queda un 2, ¿sí? Y lo mismo para la energía de B, ¿no? Simplemente puse para que recordemos quién era la amplitud de modulación A y B, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos esas dos energías, la energía de A y la energía de B, ¿sí? Miramos acá, de vuelta, sale todo factor común y me queda un seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿sí? O sea que la energía total, la suma de la energía de A más la de B, me da un número que no depende del tiempo, ¿sí? Que es constante, ¿sí? O sea que la energía total del sistema es constante, ¿sí? Es constante, pero acá ya se ve que la energía de cada una de las partículas sí varía, aumenta y disminuye como un coseno cuadrado o un seno cuadrado, ¿sí? Entonces, veamos un poco más ese juego, ¿sí? La suma es constante y lo voy a llamar E, sería la energía que tiene el sistema, ¿sí? Ahora, si calculo la diferencia entre las dos energías, ¿sí? Que sería restar acá, ¿sí? Me queda esto, que fíjense que todo lo que tengo acá adelante es la energía total del sistema, lo que llamamos E, ¿sí? Y a eso, digamos, lo escribo así, y después este coseno cuadrado menos seno cuadrado lo puedo escribir como coseno de 2 omega mod t, ¿sí? A su vez, omega de modulación era la diferencia de la frecuencia sobre 2, o sea que este 2 se me va y me queda E por coseno de omega 1 menos omega 2 por t, ¿sí? Esto sería la diferencia entre las energías de las dos partículas, ¿sí? Entonces ahora puedo combinar las dos ecuaciones, ¿sí? La de la suma y la de la resta, y escribir la energía de cada partícula en términos de la energía total del sistema, ¿sí? Que eso es lo que tiene por ahí más sentido, ¿no? Entonces, sumo, ¿sí? Puedo sumar, por ejemplo, sumo estas dos ecuaciones, esta y esta, ¿sí? Entonces me saco de encima EB y puedo despejar EA, ¿sí? Y me queda esto. Y si resto las dos ecuaciones, me voy a sacar de encima EA y puedo despejar EB y me queda de esta manera, ¿sí? O sea, básicamente lo que podemos ver acá es que la energía, por empezar, la energía siempre es positiva, ¿sí? O sea, el coseno va entre menos 1 y 1, ¿sí? Coseno de lo que sea, ¿sí? Entonces, como mínimo va a ser 0,
¿sí? No hay una energía negativa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a graficar, ¿sí? Pero acá se ve que en la frecuencia, digamos, de fluctuación o de este juego de energías de pasar de A a B y de B a A, es 2 veces la frecuencia de modulación, ¿sí? ¿Qué es esto? La resta de las frecuencias, ¿sí? A esa cantidad, omega 1 menos omega 2, que es 2 veces la frecuencia de modulación, la llamamos omega de pulsación, ¿sí? Es esa frecuencia con la que se da este juego de la energía, ¿sí? Que pasa de una a la otra. Antes de pasar a ver el gráfico, quiero aprovechar esta cuentita para hacerles notar que la amplitud al cuadrado de vuelta tiene que ver con la energía, ¿sí? Por la cuentita que hicimos la vez pasada, ¿sí? Que yo les comenté del volumen, ¿sí? Que hoy me preguntaron por qué calculamos la amplitud al cuadrado. Bueno, acá se ve que todos los términos de la energía quedan proporcionales a la amplitud al cuadrado, ¿sí? Entonces, gráficamente, tenemos que si el movimiento de psi A corresponde a esta curva blanca, ¿sí? Que tiene una oscilación a la frecuencia promedio modulada por esta amplitud de modulación T, ¿sí? Esta curva negra, la partícula B se va a mover simultáneamente, digamos, de esta manera. De alguna manera es como que a un mínimo de la amplitud de modulación para A le corresponde un máximo de la amplitud de modulación para B, ¿sí? Y entonces, cuando una esté quieta, la otra está en su máxima amplitud y después se va a ir frenando mientras la otra aumenta, ¿sí? Ahora, si grafico la energía, o sea, acuérdense que el periodo, ¿sí? O la frecuencia de la amplitud de modulación era omega 1 menos omega 2 sobre 2. Pero la frecuencia de la energía era el doble de eso, ¿sí? Omega 1 menos omega 2, ¿sí? Entonces, acá se ve la gráfica correspondiente a estos casos, ¿sí? De energía de A y energía de B, ¿sí? O sea, la máxima, la que llamamos E, sería una recta que pasa por acá arriba, ¿sí? Sería la energía total del sistema, que al inicio, digamos, la tiene toda A, porque B está quieto, pero a medida que el sistema empieza a evolucionar, la va perdiendo A y la va ganando B, hasta que A se queda en 0 y B la tiene toda, ¿sí? Y vuelve a empezar, ¿sí? Entonces, un ciclo entero de ese cambio de energía, ¿sí? Es un batido o una pulsación, ¿sí? Profe, y la frecuencia con la que se mueven ahí sería la frecuencia de pulsación, ¿no? La no? frecuencia del, ¿cuál me decís? ¿La de la curva blanca? No, la curva negra sería. O sea, la curva negra de la energía tiene, fíjate que la frecuencia de estas curvas es el doble de la frecuencia de esta curva negra, ¿sí? Claro. La que está acá, fíjate que acá esta hace un ciclo, de acá a acá ya hizo un ciclo, mientras que esta hizo medio, le falta todavía este, ¿sí? Entonces, para la energía, la frecuencia es la frecuencia de pulsación, que es directamente omega 1 menos omega 2. En cambio, para la amplitud, para el desplazamiento, la frecuencia de modulación es omega 1 menos omega 2 sobre 2, ¿sí? La que llamamos omega de modulación de entrada, ¿sí? Ah, clarísimo, gracias. No, de nada.
Bien. Entonces, ahora vamos a ver, les voy a mostrar dos videitos cortitos, los dos, pero donde se ve bien cómo es el movimiento, ¿sí? Esperen que voy a compartir sonido, así. Ahí está. A ver. Ahora vamos a ver qué ocurre si hacemos que nuestros péndulos osciladores transmitan su energía a través de este resorte que es mucho más elástico. Ahí tenemos nuestros péndulos acoplados. Veamos el funcionamiento. Miren, es increíble. Hay una transmisión rapidísima de energía vibratoria de un péndulo a otro péndulo. Vemos con claridad este movimiento armónico. Transmisión de energías. Con acople de un resorte de acero, muy fino. Están oscilando los dos péndulos, el uno cede energía al otro, entra en movimiento y el que dio energía se queda quieto. El que recibió energía se mueve, después se queda quieto y regresa la energía a la anterior. Miren, es un hermoso ejemplo. Nuestros osciladores acoplados o péndulos acoplados, en este caso por medio de un resorte helicoidal muy fino. Bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Vieron bien el movimiento? Sí, sí, está tremendo. O sea, es digamos, es el mismo fenómeno físico que las variaciones de volumen cuando hago sonar dos diapasones, porque es el resultado de superponer dos oscilaciones armónicas, ¿sí? Nada más que eso. Solo que se manifiesta en dos sistemas completamente diferentes de maneras muy diferentes, ¿sí? Pero en la base está subyacente lo mismo, es simplemente superposición de dos ondas armónicas, ¿sí? Esto es muy fácil de hacer, se pueden armar un sistema de estos ustedes en sus casas, ¿sí? Yo Y armé una pregunta, Diana. Sí. Perdón. ¿Eso cuándo terminaría de oscilar, teniendo en cuenta que es un experimento hecho con rozamiento, etcétera? ¿Cómo se Bueno, diría? claro, bueno, nosotros estamos haciendo todo ideal como que no hubiera rozamiento, ¿no? Y si es así, entonces sigue indefinidamente. En la vida real, eso en algún momento se va a frenar por el rozamiento con el aire y todo. Va a depender Claro. de la calidad de los elementos que vos usaste, de cuán lisos sean, cuánto rocen, ¿sí? Pero bueno, fíjate que duraba Pero, por ejemplo, bastante. por eso me sorprendió que dura bastante, digamos, y me intriga, por ejemplo, un experimento así como bastante casero como ese, de qué orden estamos hablando de la duración, ¿viste? Si es 40 minutos, 10 minutos, 5 minutos, o no sé. Sí, yo te diría que del orden de 5 minutos en algo casero. Ah, ok. Está Yo me bien. armé un sistema Es un así, montón, igual. es un montón, es un montón. Me lo armé, pero aparte sin tener ningún cuidado, ¿viste? Con lo que agarrás, que encontrás en tu casa.
y funciona bárbaro, o sea, sin demasiado cuidado se puede ver re bien, digamos, no es un experimento que requiera de mucha precisión en nada. Claro. ¿Sí? Así que los invito a que se armen sus propios sistemas de péndulos acoplados y que después nos manden por el campus, que nos manden los videitos. Yo me armé Dale. uno que agarré 2 tuercas grandecitas, las más grandes que encontré, atadas por piolines cada uno, ¿sí? Y eso los até a los piolines a un piolín transversal, no un resorte, ¿sí? Un piolín transversal que lo tenía sostenido con 2, como era en mi casa, lo tenía con 2 candelabros, ¿sí? O sea, puse un piolín unido a 2 candelabros, con eso tenía el piolín tenso, el horizontal, y de ahí le colgué 2 piolines verticales que en las puntas tenían esas tuercas, ¿sí? Que le daban la masa, digamos, a los péndulos. Con eso así, y pegado, y atado, y así nomás, no saben lo bien que se ve. Así que seguro que ustedes lo pueden hacer en casa también, y estaría bueno que compartamos videitos, a ver con qué cada uno se las ingenia y con qué se puede ver mejor. Profe, una Sí. pregunta. Sí. En ese caso con los piolines, lo que hace el papel de, digamos, de resorte es el mismo piolín Es el piolín estirado. transversal, claro, Claro. que como lo que nosotros necesitamos es un acoplamiento débil, bueno, tiene que ser un piolín tenso, ¿no? O sea, no puede ser que esté la cuerda toda caída, porque ahí no habría tensión, ¿sí? Claro. Si no hay tensión, entonces es como que no hay acoplamiento, ¿sí? O sea, tiene que estar tenso. O sea, lo tenés que sostener con algo para que quede tenso. Pero una vez que lograste eso, ya está, es una manera de acoplarlos, ¿sí? No importa con qué. Por ahí puede ser un elástico, o sea, qué sé yo, puede haber 1000 maneras. Sabiendo que lo que queremos lograr es un acoplamiento débil, bueno, ahí queda, digamos, la imaginación de cada uno a ver con qué lo ve mejor, ¿sí? Acá hay otro video que les quiero mostrar. Ustedes están viendo que yo cambié de solapa, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. ok. Es otro, es del mismo fenómeno, pero hace alguna variante más, y nada, como es cortito, igual se los quería mostrar. Así que ahí va. Este tiene musiquita de fondo. Eso sería modo 1, ¿no? Eso no es batido. Esto también es modo 1, pero en la otra dirección. Y ahí sí le dio condición inicial de batido.
¿Y qué tal? Tremendo, Muy bueno. Está bueno, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo va a ser cuando vean el propio sistema y lo logren, porque van a ver que no es nada difícil. Así que me encantaría que lo traten de armar y que nos cuenten a todos cómo les fue con eso. Plan de viernes a la noche. Sí, mejor no se lo cuentes a tus amigos porque van a decir que sos Claro. un nerd y que... Bien. Volvamos a la clase. Bueno, una cosa que les quería comentar es que en realidad esto nos está abriendo las puertas a un poco lo que vamos a terminar viendo, que es la propagación de ondas, ¿no? Porque nosotros acá estamos viendo que si tenemos dos péndulos, hay una manera de que toda la energía de uno se pase al otro, al de al lado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar que si yo tuviera otro más al lado, le puede pasar ese segundo péndulo la energía a ese tercero, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, gracias al acoplamiento que hay entre uno y otro, es que la perturbación, ese movimiento puede ir pasando de uno a otro, que en definitiva vamos a ver que eso es una onda de propagación, ¿sí? Así que bueno, es como la primera manifestación pequeña de que eso es posible, ¿no? Para ir cerrando la clase de hoy, ¿sí? Lo que quiero hacer es introducirnos un poquitito en lo que vamos a ver la próxima clase, que es encarar un método para resolver problemas con muchos grados de libertad, ¿sí? O sea, con n grados de libertad, pero con n muy grande, ¿sí? Nosotros la clase pasada ya vimos un método, ¿sí? Que servía para cualquier n, ¿sí? Y encontramos que la solución más general para un problema con n grados de libertad la puedo escribir así, ¿no? Como una combinación lineal de modos donde las frecuencias eran los autovalores, o las frecuencias al cuadrado eran los autovalores de la matriz del sistema, y los vectores de amplitudes A supra I eran los autovectores de esa matriz, ¿sí? O sea, salen de resolver este problema de autovalores y autovectores, ¿sí? Y nos queda por determinar las constantes C sub I y las fases iniciales, ¿sí? Fíjense que para ligar esto con el caso de los péndulos que vimos recién, fíjense que acá queda clarito esto que yo les decía hoy del autovector, ¿no? O sea, el modo 1 tiene en ese caso autovector 1, 1, y entonces el autovector ya está fijo y yo puedo elegir, digamos, una condición inicial que me dé un determinado valor de esta amplitud, pero la amplitud es escalar. Esta amplitud va a multiplicar a todo el autovector junto, ¿sí? Entonces, si el autovector es 1, 1 y esta amplitud es 5, ¿sí? Va a ser 5 para la primera componente y 5 para la segunda. No puede haber que sea 5 para la primera y otro número para la segunda, ¿sí? Porque el autovector es 1, 1. Y lo mismo para el caso del segundo modo, ¿sí? Cuyo autovector es 1 menos 1, ¿sí? Entonces siempre lo multiplique por lo que multiplique, ¿sí? Si esta amplitud, este coeficiente es 5, me quedará
5 multiplicado al segundo autovector, ¿sí? 5 por 1 para la primera componente y 5 por menos 1 para la segunda componente, ¿sí? Pero la relación que hay entre las amplitudes es fija, es propia del modo, ¿sí? Y este coeficiente lo único que puede hacer es amplificarme o disminuirme la amplitud de un modo, pero no puede desarmar la relación de amplitudes de un modo, ¿sí? Porque es un escalar, multiplica por igual a todo el vector, ¿sí? Bien, esto al margen. Entonces decíamos, la clase pasada vimos un método que requería de la resolución de un problema de autovalores y autovectores y que en principio es válido para cualquier número n de grados de libertad del sistema, ¿sí? Sin embargo, si n es muy grande es muy grande, ¿sí? Puedo decir miles, decenas de miles, millones de grados de libertad, ya ese método ya no, nos huele que no va a ser un método práctico para poder resolver, vamos a tener problemas numéricos, ¿sí? Entonces, esto un poco a modo de introducción del método que vamos a ver la clase que viene, que nos va a servir para resolver el problema de n grados de libertad para n's muy grandes, ¿sí? Va a ser una forma más simple de resolver el problema cuando n es muy grande, ¿sí? Pero antes de eso, digamos como introducción, veamos algunas características de los modos que están un poco esquematizadas acá, ¿sí? Fíjense, acá hay un dibujito que me gustaría que veamos con un poquito de atención. Supongamos que nosotros tenemos un solo grado de libertad, ¿sí? Una partícula, y que estas rectas, supongamos que son resortes, ¿sí? Entonces es una partícula unida por resortes a derecha y a izquierda, ¿sí? Unidos a la pared, ¿no? O sea, este sistema ya lo estudiamos, la primera clase. Y analizo las oscilaciones transversales. Entonces, como este sistema tiene un solo grado de libertad, tiene un solo modo normal, ¿sí? Y ese modo normal va a estar asociado a su frecuencia propia, que es una única, ¿sí? O sea, lo único que hace es moverse para arriba y para abajo, pero no con cualquier ritmo, ¿sí? Con un ritmo particular impuesto por la frecuencia del sistema, que va a tener que ver con K, con M, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que en ese mismo espacio ponemos dos partículas, ¿sí? Equiespaciadas, también unidas por resortes, todos iguales, ¿sí? Y lo ponemos queremos encontrar la solución más general de este sistema. Entonces, de vueltas, ahora son 2 grados de libertad, porque pienso en oscilaciones transversales, entonces voy a tener 2 modos normales. ¿Cuáles son esos 2 modos normales? Bueno, por la simetría de este sistema ya podemos intuir que el modo más bajo va a ser en el cual las dos partículas se mueven juntas, ¿sí? Se mueven iguales, ¿sí? Como este que está acá, este esquema de acá, o sea, van las dos para arriba, las dos para abajo, y así en función del tiempo. Y el segundo modo, donde se mueven en sentidos contrarios, ¿sí? O sea, cuando una se mueve para arriba, la otra se mueve para abajo y se van cruzando. ¿Bien? Este sería el modo 2, ¿sí? Siempre recuerden que el modo 1 es el de la frecuencia más baja,
el modo 2, el de la frecuencia más alta, ¿sí? Esto sería, o sea, lo que se grafica acá es el estado del sistema en algún instante arbitrario de tiempo. Bien, seguimos aumentando, ¿sí? Ponemos ahora 3 partículas en el mismo espacio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora voy a tener 3 modos, ¿sí? El primer modo, el más bajo, siempre va a tener a las 3 partículas en fase, digamos, todas del mismo lado digamos, del equilibrio, ¿no? O sea, si el equilibrio es la cuerda o el sistema todo horizontal, el modo más bajo es en el que se mueven juntas, ¿sí? Voy a tener todas las partículas de un lado y después todas del otro. Ese va a ser el modo 1, que tendré que calcular cuál es su frecuencia, pero va a ser así. El modo 2 va a tener una partícula por la simetría, ¿no? La partícula central la va a tener quieta, ¿sí? Y va a tener la partícula de la izquierda opuesta a la de la derecha, ¿sí? O sea, se van a mover como así. Y el modo 3, que se agrega porque tengo 3 grados de libertad, va a ser el modo en el que tengo todas en contrafase, ¿sí? Si la primera está para arriba del equilibrio, la segunda va a estar debajo y la tercera otra vez arriba, ¿sí? Y después al revés. A medida que voy aumentando, ¿sí?, el número de partículas en el mismo espacio, siempre voy aumentando el número de modos, ¿sí? Pero siempre el modo más bajo va a tener a todas las partículas en fase y el modo más alto va a tener a todas las partículas en contrafase, ¿sí? Los modos intermedios van agregando a partir de la primera, digamos del primer modo, algunas contrafases, cada vez alguna contrafase más, ¿sí? Hasta llegar a poner todas en contrafase en el modo más alto, ¿sí? Esto es una característica que se da así, que ahora no lo estamos justificando, digamos, simplemente se los estoy contando, porque el visualizar esto de esta manera nos va a permitir encarar este método que yo les comentaba recién, diferente, más útil para cuando tenemos un número n más grande de grados de libertad. En particular, digamos, si yo lleno todo el espacio de muchas partículas, ¿sí?, tengo muchos grados de libertad, voy a ver que el primer modo, ¿sí?, como les decía, tengo a todas en fase y las partículas en ese modo van a estar como desplazadas como si estuvieran en un trozo de función seno, ¿sí? El modo 2, tengo, fíjense que todas las que están hasta la mitad están en fase entre sí, y todas estas también están en fase entre sí, solo hay una contrafase por acá en el medio, ¿sí? Le agregué, digamos, una contrafase. El modo 3 le agrego otra contrafase, y así hasta todos los modos que tenga. Cuando llegue al último, voy a tener lo que se llama el modo zigzag, o todas en contrafase respecto de sus vecinas, ¿sí? Veamos esto en forma más dinámica, ¿sí? Ver cómo son esos modos para tener un poquito de intuición también sobre la forma de los modos. Acá tenemos una animación que nos permite visualizar los modos de sistemas con número de partículas creciente. Entonces, el que está ahora, digamos, el mínimo que podemos considerar es 2, ¿no? 2 partículas. Fíjense
que, digamos, lo de arriba es directamente lo que sería el movimiento del sistema, y esto que está graficando abajo es el desplazamiento de cada una de las partículas respecto de su posición de equilibrio. ¿Sí? O sea, las oscilaciones acá son longitudinales, ¿sí? Pero este gráfico lo que me da, ese palito, digamos, me da una medida de cuánto está desplazada la partícula respecto de su posición de equilibrio. A veces está desplazada hacia la derecha, positivamente, y a veces está desplazada a la izquierda, ¿sí? Bien. Entonces, si analizo este caso, este sería modo 1, y como tengo 2 grados de libertad, modo 2 es este de acá. ¿Sí? Fíjense que el ritmo de la oscilación aumentó cuando pasé de modo 1 a modo 2. ¿Sí? Eso no es que de casualidad. ¿Sí? Eso tiene que ver con que la frecuencia de omega 2 es más alta que la frecuencia de omega 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo a oscilar al sistema en modo 1, si doy las condiciones necesarias para excitar modo 1, lo único que va a poder hacer el sistema es oscilar con la frecuencia de modo 1. ¿Sí? No puede cambiar de frecuencia. O sea, solo va a oscilar en modo 1 a frecuencia omega 1, ¿sí? Que es la más baja. Y con modo 2 lo mismo. ¿Está bien? Esto sería para 2. Veamos para 3 partículas. Esto sería el modo 1 para 3 partículas. ¿Sí? Fíjense que la partícula del medio se desplaza más que las partículas de los costados. ¿Sí? O sea, acá el autovector no es 1, 1, 1. ¿Sí? Es 1, algo un poco más grande, 1. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense, bueno, esta medida de los desplazamientos, quizás cuando tengamos más grado de libertad, se va a interpretar mejor. Entonces, este sería modo 1. Pasemos a modo 2, que es más rápido, ¿sí? Y fíjense que en el modo 2, la partícula del medio está quieta, ¿sí? O sea, tendría un autovector de tipo 1, 0, menos 1, ¿sí? Porque estas dos, las externas, están en contrafase. Y por último, modo 3, que es más rápida todavía, donde están todas en contrafase. ¿Sí? O sea que sería algo del tipo, el autovector sería algo del tipo 1 menos algo más grande que 1, 1. ¿Sí? Por lo que se ve así, sin hacer cuentas, ¿no? Por la pinta de cómo es el movimiento. ¿Sí? Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, ¿eh? Espérate. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Qué fue eso? Bueno. Aumentamos a 4 partículas. Todas en fase, modo 1, modo 2, de a 2 están en contrafases, estas dos con estas dos. Más rápido, modo 3. Estas dos con igual fase, en contra de esta y en contra de esta. Y por último, el modo zigzag, todas en contrafase, ¿sí? Vibrando a la frecuencia más alta.
Vamos a ir directo a 10 partículas. Modo 1, de vuelta. Todas en fase, ¿sí? Fíjense, lo que quería mostrarles un poco con esto, es que el perfil que está dibujando los puntitos rojos que se ven acá, es como un medio periodo de seno, ¿sí? Como es el perfil de las amplitudes de los desplazamientos de las partículas, ¿sí? Y eso es lo que va a darnos una idea, una intuición sobre cómo encarar el otro método que les decía para un número más grande de grados de libertad, ¿sí? Cuando aumento el modo, ¿sí? Vamos por el modo 2, fíjense. Esto ya pareciera, ya me está indicando como que los puntitos rojos acá están describiendo un periodo de un seno, ¿sí? Aumenté un modo, ¿sí? Ahora aumento otro modo más, ¿sí? Como que se me va haciendo más chico el periodo, ¿sí? Agrando la frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia espacial, si se quiere, ¿sí? Que se observa acá. Modo 4, cada vez más rápido y con más contrafases. Modo 5, 6, 7, 8, 9, y por último el modo zigzag, rapidísimo, todas en contrafases, ¿sí? Entonces, esta idea de que tenemos que a medida que vamos aumentando el número de partículas, hay una cierta distribución espacial de las amplitudes. O sea, el autovector que corresponde a cada modo no es cualquiera, sino que el autovector va teniendo una forma espacial, ¿sí? Que tiene que ver con una función seno, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprovechar y vamos a ver con un poquito más de profundidad la próxima clase cuando encaremos este método más práctico para n grande, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo de esto antes de que lo saque? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Acá estamos bajo la hipótesis de que todas las partículas tienen la misma masa y la fuerza entre ellas es la misma. Sí, acá en este ejemplo es todo igual, sí. Claro, sí. No entiendo. Son todas las partículas equivalentes en el sentido de que no solo que todas tienen la misma masa, sino también que están rodeadas, digamos, por resortes iguales. Claro, la fuerza que los une es la misma. Bueno, no, la constante. fuerza no es la misma, porque la fuerza depende de... Digo, la constante, claro, la digamos. constante elástica, sí. Exacto, ok. Sí, Y el hecho de que las amplitudes, digamos, no sean las mismas para todas las partículas, tiene que ver con que, digamos, las puntas extremas, digamos, están fijas. Claro, o sea, el hecho de que en un determinado modo, pongamos de vuelta el modo 1, por ejemplo, ¿no? De que las partículas del medio, supongamos, se muevan más que las de los extremos, sí. Acá tiene que ver con lo que vamos a ver, que son las condiciones de contorno, ¿sí? Acá el hecho de que los resortes estén agarrados a una pared, que estén fijos, ¿sí? Hacen que la primera partícula no se pueda mover tanto como las otras, ¿sí? Entonces aparecen estas diferencias, pero podemos tener
digamos, también otra condición de contorno, que eso también lo vamos a estudiar, ¿sí? No siempre el resorte tiene que estar agarrado fijo en los extremos, ¿sí? Pero vamos a ver que si cambiamos esa condición de contorno, también va a cambiar cuál es la, digamos, la distribución espacial de estas amplitudes, ¿sí? Ok, buenísimo, sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más de esto? Entonces, a medida que aumentan los modos y aumenta la frecuencia, digamos, los modos y la cantidad de partículas van incrementando. Es al revés, o sea, a medida que aumenta la cantidad de partículas, aumenta el número de modos, porque al aumentar el número de partículas, aumenta el número de grados de libertad del sistema, ¿sí? Y como el número de modos va como el número de grados de libertad, entonces al tener más partículas tengo más modos, ¿sí? Cuando tengo más modos, digamos, tengo más frecuencias en las que el sistema puede oscilar en un modo normal, ¿sí? Y esas frecuencias van aumentando desde la 1, que es la frecuencia que corresponde a la oscilación de todas las partículas en fase, como lo que estamos viendo ahora, hasta la máxima frecuencia, que es la que tiene a todas las partículas en contrafase con sus vecinas. ¿Sí? Sí. Bien. Genial. ¿Qué más? Una pregunta. Sí. Entonces, esta es la ventaja de linealizar todo ahora, ¿no? Que se puede hacer muchas partículas y se puede expresar el comportamiento de las ondas como con muchas partículas. O sea, si no fuera linealizable todo, no se podría predecir el movimiento, ¿no? Claro, o sea, si no fuera lineal, todo lo que estamos hablando de los modos normales ya no vale, ¿sí? O sea, ya no podría expresar el comportamiento general en términos de combinaciones lineales de oscilaciones armónicas, ¿sí? O sea, más allá de lo que te simplifica en el tratamiento matemático del problema, el hecho de linealizar, digamos, tiene mucho contenido de significado físico, ¿no? De lo que uno está haciendo. Y lo interesante es que las ecuaciones linealizadas o lineales de por sí, digamos, que las que ya son lineales de por sí o las linealizadas bajo alguna aproximación, resultan ser muy adecuadas para describir un montón de fenómenos ondulatorios o no, ¿sí? Entonces, hay toda una física, digamos, que perfectamente puede ser descrita por este tipo de ecuaciones lineales y por todo este formalismo, digamos, que desarrollamos en esta materia, ¿sí? Entonces, por un lado está bueno por la simplicidad, el método de resolución, eso desde el punto de vista matemático, pero por otro lado, que es lo más interesante para nosotros, es cómo podemos pensar al movimiento siempre como una combinación de modos, y entonces eso nos da como control sobre la situación, porque nosotros podemos decir, si quiero que se mueva así, tengo que generar un modo 1 que sea que prevalezca, un modo 2 que no esté, un modo 3 que tenga poquito, o sea, hay toda una parte, digamos, de significado físico de este formalismo que uno puede aprovechar para el análisis, ¿no? Y lo lindo es eso, que eso además es útil para representar la física de muchos sistemas, ¿sí? ¿Tenés Entonces, algún ejemplo, Diana, de algo que sea para lo que sea útil este tipo de aproximaciones?
O sea, un ejemplo Sí, real. o sea, las ondas, Para- sí, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que vamos a estudiar, las ondas de sonido, las ondas mirá, de qué sonido, poderoso. perdón, Agustín, no te Qué escuché. poderoso, digo. Claro, o Sí, sea, sí, vamos a relaciones estar dentro de estas aproximaciones y sin embargo vamos a poder explicar todos los fenómenos ondulatorios, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, las ondas de sonido, ¿sí? Son ondas mecánicas que se propagan en el aire, ¿sí? Pero el aire, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿Sí? O sea, si yo estoy en una habitación, somos dos personas que estamos en una habitación y yo hablo, ¿sí? Esa perturbación del sonido que hice en el lugar donde estoy yo y le llega a la otra persona, se propagó a lo largo de toda esa distancia a través de las moléculas de aire que hay en esa habitación, ¿sí? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos grados de libertad tiene ese sistema? Bueno, Muchísimo. muchísimas, ¿sí? 10 a la 20, qué sé yo. O sea, pero sin embargo, esa física la podemos describir perfectamente de esta manera, ¿sí? Entonces, Mirá. bueno, por eso digo que es muy útil, ¿sí? Para las ondas Y, electromagnéticas también. claro. Y una pregunta, entonces el péndulo, ponle que hacemos el experimento del péndulo, ¿tenemos que usar pequeñas oscilaciones para dar, o sea, de comienzo o no? Sí, sí, el péndulo Ok. sí, porque si no, ahí ya no valdría lo de los modos, Claro, todo lo que ¿sí? estamos viendo no vale Todo, para... ok, tal cual, ya buenísimo. de partida, claro. Claro, pero está bueno que como que se coincide, o sea, yo tengo que ir al péndulo que fabrico y tengo que como coincidirlo con lo que teorizamos, digamos, y eso está bueno, como ver Exacto, esa tal relación. cual. Igual, digamos, la buena noticia es que en general pasa que las aproximaciones que uno hace suelen ser incluso válidas más allá de los supuestos, digamos. No lo dije claramente. Por ejemplo, supongamos pequeñas oscilaciones, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué ángulo debería ser mi máximo ángulo si yo considero pequeñas oscilaciones? Y bueno, según, digamos, según la aproximación que estoy haciendo, tienen que ser ángulos cuyo seno sea parecido al ángulo. ¿Y qué serán? 5 grados, 10 grados, ¿sí? Suponete que vos decís, bueno, hasta 5 o 10 grados estoy bien, ¿sí? Pero después resulta que lo vas a probar y cuando lo probás con 20, 30 grados, también funciona, ¿sí? O sea, suele pasar eso, como que la matemática estricta suele ser como más restrictiva que después la validez de la física contenida, ¿no? Mirá Entonces, vos. pueden probarlo incluso ustedes con el experimento casero de los péndulos acoplados, que pueden hacer un apartamiento muy significativo. Bueno, mismo se veía en el video, ¿sí? Que apartaba mucho de la posición inicial uno de los péndulos y uno se podía preguntar, ¿realmente está dentro de pequeñas oscilaciones? Y sin embargo funcionaba la física de los batidos, ¿sí? O sea, y eso lo van a ver, o sea que esa aproximación para ver el fenómeno, digamos, no va a ser tan restrictiva. Distinto es si yo necesito para algún, qué sé yo, algún instrumento de precisión, saber la posición exacta, y Claro, entonces quizás ahí claro, la claro. ecuación no me reproduce bien las cosas, ¿no? Pero para ver el fenómeno, ni me preocuparía por lo de pequeñas oscilaciones. Mirá, interesante. Me acá, esto que estamos hablando ahora, digo, que me quedé pensando cuando empezó de linealización. Digo, si estamos trabajando con un sistema en el que las partículas se relacionan por una fuerza que sigue la ley de Hooke, yo no estoy aproximando nada, ¿no es cierto? No, no, o sea, en este sistema de los resortes, no. Claro.
No, acá nada. Y por ejemplo, eso suele pasar, porque la verdad no tengo idea, tipo en fuerzas, no sé, intramoleculares, como podrían ser las que se generan por ondas mecánicas. Claro, tal cual. O sea, mientras vos tengas fuerzas que sean lineales y que se comporten como, que en su mayoría son modelables como osciladores, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estás dentro de lo que tu formalismo puede abarcar, tal cual. Y son sistemas desde que pueden ser ultra, micro, nanoscópicos, ¿sí? Hasta sistemas enormes que sean de tamaño, digamos, planetario, ¿sí? O sea, la física contenida es la misma, es la física ondulatoria. Tendrá sus matices o sus cosas a tener en cuenta según de qué estamos hablando, ¿sí? De qué tipo de ondas, de qué rango, etcétera. Pero la física ondulatoria subyacente es la misma, ¿sí? Por eso yo les decía en la primera clase que la materia física 2 es como que de alguna manera se recuerda en todas las demás materias, ¿sí? Porque va a aparecer física que uno vio en física 2 cuando curse en física 3, cuando curse en física 4, cuando curse en mecánica, teórica 1, teórica 2, todas, ¿sí? Porque en todas aparecen estos fenómenos ondulatorios, ¿sí? Bueno, que uno ya por lo menos sabe de qué se trata, ¿no? Si ya cursó física 2. Por eso es muy, digamos, también es muy bueno verlo acá. Si bien nosotros enfocamos en principio en oscilaciones de sistemas mecánicos parecidos, digamos, a los que se vieron en física 1, pero más que nada para agarrarnos de algo conocido, ¿no? Y partir de algo que manejamos mejor. Bueno, eso es como el punto de partida. Después vamos a ver que podemos extender esto que encontramos, como les decía, a ondas de sonido, a ondas electromagnéticas, ¿sí? A otro tipo de sistemas. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. los modos normales están como organizados en base a cuánta energía necesitan para ponerlos en ese modo normal. Para ponerlos en ese modo normal, yo no necesito energía. Yo tengo que darle una condición inicial. Claro, ¿Sí? claro, o sea, sí, sí, a eso me refiero. Sí. Lo que pasa es que acordate que la frecuencia, la omega del modo, ¿sí? La frecuencia siempre tenía que ver con la fuerza restitutiva, ¿sí? En ese modo, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el modo, que aumenta también la frecuencia, aumenta la fuerza restitutiva, ¿no? ¿Que quién se la da? Bueno, se la da, si es este sistema que vimos recién, esa fuerza restitutiva se la dan, digamos, los resortes de los costados a cada partícula, ¿sí? Y justamente, fíjate que en el caso del modo más alto, donde tenemos a todos los cuerpos en contrafase unos con otros, es cuando más estiramiento vas a tener de los resortes, ¿sí? Justamente porque los tenés en contrafase. Y en ese caso, al tenerlos, digamos, la fuerza ser más grande, la frecuencia también es mayor, ¿sí? O sea que sí, tiene que ver que las frecuencias van aumentando a medida que la fuerza restitutiva también va aumentando, ¿sí? En el modo más bajo, la fuerza restitutiva es más chiquita, tengo a todos en fase, es poco el estiramiento que hay de los resortes vecinos, y eso hace que la frecuencia de ese modo sea baja, ¿sí? En cambio,
A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza restitutiva, aumentan las contrafases sucesivas, digamos, ¿sí? Sí, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, Sí, tenía una pregunta. dale. Era sobre, cuando escribimos la expresión de la energía, tomamos en cuenta un par de aproximaciones y Sí. cuando escribimos Taylor, ¿por qué nos quedamos hasta el tercer orden de Taylor? ¿Es por conveniencia, para que nos quedara así la expresión de la energía? Es porque estamos considerando ángulos pequeños, ¿sí? O sea, si el ángulo es pequeño, se supone que órdenes superiores a ese ya van a ser despreciables, ¿sí? Ok, O sea, ¿y por qué nos quedamos con ese y no el orden 0, digamos? porque el orden 0 me cancelaría todo, ¿sí? O sea, no tendría en cuenta, ¿te acordás que en la cuentita me quedaba un 1 menos 1? Ah, sí. Sería como una aproximación demasiado burda, si querés. Ok. ¿Sí? Entonces, claro, ahí puso Iñaki, sería una mala aproximación, tal cual. Sería como una aproximación demasiado mala, ¿sí? Entonces le pongo un término más, ¿sí? Y considero que con ese término más es suficiente, porque ya el siguiente debería ser despreciable, ¿sí? Genial, sí. Gracias. Bien. Perfecto. Bueno, ahí veo que ya está Guille. Ya están preparándose. ¿Qué tal, Diana? Hola. Para la práctica. Así Sí. que, bueno. Ya estamos todos. Ah, bueno, perfecto. Ahí sí lo veo a Gonzalo. Perdón, yo la que no sé qué toqué hoy, que estaba tratando de compartir la pantalla del celu a la tele porque no veo nada. Y mandé en está el bien. chat, pero creo que ni leyó. Ah, ok. Perdón. Yo pasándome con la tecnología. Está bien, no pasa nada. Bueno, así que los dejo con los chicos de la práctica. Que tengan un lindo fin de semana y espero que el martes me cuenten y me muestren los sistemas de péndulos acoplados que armaron el fin de semana. Dale, profe, buen fin de. Gracias. Gracias por la clase, profe. No, de nada. Suerte, nos vemos. Bárbaro. Chao, chao. Chau, chau.